evidentemente. ¿Cuáles fueron las líneas maestras de la política económica y social del primer peronismo? Yo creo que hay un eclecticismo interesante, ¿no? Hay como una concepción de que evidentemente Zapata empresarial no va a estar y que el Estado debe asumir el rol de financiamiento y conducción del proceso de modernización de la Argentina, esto es industrialización e incorporación masiva de sectores al consumo, ¿no? Que es el primer plan quinquenal que tiene mucho del New Deal, muy keynesiano, la idea de incorporar a los trabajadores al consumo, con lo cual se aumenta la producción, consumo, producción, integración, inversión estatal en lo que tiene que ver con la obra pública, ¿no? Muy Keynes, muy al estilo del Estado benefactor de Roosevelt, pero con un contenido mucho más social, que lo aportaba la pata sindical, que va a ir dándole una dinámica propia que el propio Perón por momentos se ve desbordado por esa dinámica obrera que va adquiriendo el peronismo, ¿no? Y las bases tienen que ver con una cosa bastante frecuente en aquel momento en el mundo, que es la presencia del Estado en los rubros clave de la economía. Esto tan criticado por los liberales es un absurdo, porque esto pasaba en todo el mundo, la pertenencia al Estado de las vías de comunicación, de los transportes, de las empresas de comunicaciones, de los bancos, de los seguros. Es clave para el manejo y la actuación por parte del Estado de cosas tan elementales como los transportes. La disfuncionalidad de los transportes ferroviarios en Argentina complicaba y encarecía la economía. Entonces, independientemente de que se pueda discutir la forma de la estatización de los ferrocarriles, era una necesidad, evidentemente, ¿no? Si empezar a manejar una política de fletes que en vez de desalentar la producción la estimule, la política sanitaria que tiene que ver con un modelo productivo. El modelo productivo del empleo exige gente sana y en condiciones de trabajar. Por lo tanto, el plan social y médico del peronismo llevado adelante por Evita y por Carrillo es un plan funcional a un modelo de Estado productivo, ¿no? Bueno, todo esto que fue evidentemente el cambio más impresionante del modelo distributivo en Argentina del siglo XX, es decir, y que provocó no pocas situaciones complicadas, es decir, ingresaron al consumo unos 3 millones de personas de golpe, de pronto, en un año o 2 años. Esto llevó a que una Argentina que estaba preparada para el subconsumo, es decir, que la gente no consumiera ni leche, ni carne, ni pan en el interior del país, y liberara el trigo, la carne, etcétera, para exportar, empezar a consumirla localmente. Esto fue, evidentemente, un cambio radical, en el mejor sentido del término, ¿no? Y provocó, por ejemplo, inflación, aumento de la demanda, desconfianza por parte de los industriales que no se animaban a producir a nivel de la demanda. Y llegó a la primera crisis del modelo, que fue el año 49, que es una crisis donde escasean productos, donde aparece el pandemijo, bueno, todo lo que la oposición ha dicho hasta el cansancio, sin contar al mismo tiempo cuáles eran los motivos de estas ausencias, ¿no? Evidentemente hay un tema muy interesante, y es lo que ocurre con esos consumos postergados. La gente tenía consumos postergados, necesitaba comprarse una heladera, necesitaba comprarse una cocina de toda la vida, ¿no? Y ahí pudo, ¿no? Y esto es un fenómeno muy interesante que va a explicar la crisis del 50-51, la crisis económica, que va a llevar a una modificación en el segundo plan quinquenal, que es un plan de contención. No se puede todo al mismo tiempo, hay que empezar a frenar un poquito la cosa, a enfriar la economía, diríamos hoy. Y eso es lo que pasó a partir del 51-52, que coincide con la muerte de Evita. Y por eso es correcto lo que dicen muchos peronistas: antes de Evita una cosa, después de Evita la otra, pero no por una cuestión mágica, sino por un lado porque se perdió el elemento central políticamente hablando del peronismo, pero por otro porque esa muerte coincide con un periodo económicamente crítico. No era lo mismo, efectivamente no fue lo mismo, porque la economía empezó a dar signos preocupantes a partir de ese momento. Esto hay que sumarle el boicot norteamericano contra nuestros productos, el plan Marshall, bueno, una cantidad de elementos que analizo en el libro de por qué se llega a esta situación crítica. Pero es la primera crisis que tiene que ver con un elevado nivel de consumo. No es una crisis provocada por los factores de poder, sino que está vinculada a un incremento masivo del consumo, ¿no?
Es muy interesante el trabajo de Figuerola, que es el asesor de Perón, igual junto con Miranda, para el plan quinquenal, de los niveles de consumo de carne y leche en el centro norte del país, que eran mínimos. Los chicos argentinos no tomaban leche en este país, ¿no? En muchas partes del país. Y esto se veía en los registros estadísticos, por ejemplo, del servicio militar, donde los rechazos llegaban en algunas provincias, como Jujuy y Santiago del Estero, al 62%. Es decir, de los varones adultos presentados por el servicio, el 62% los rechazados por estar desnutridos, no tener la talla, el peso, enfermedades evitables. Bueno, todo esto pasaba en la Argentina previa al peronismo. Nombraste a Ramón Carrillo y vale la pena recordar que es uno de los mayores sanitaristas que tenía nuestro país y que murió en el peor de los olvidos en Brasil. Sí, por suerte se ha hecho recientemente, se ha publicado un par de libros sobre su vida. Un tipo increíble, ¿no? Un hombre que tenía muy claro que la medicina no era el remedio, sino que era políticas sociales, bajar las causas, ¿no?, de las enfermedades evitables. Él decía, si hay enfermedades evitables, evitémoslas, ¿no? Evitémoslas. Y las llamadas enfermedades sociales, por ejemplo, ¿no? Si había todo un lenguaje médico que tenía que ver con casi la culpabilización de las víctimas. Y Carrillo avanza en este sentido con un criterio que hoy día sigue siendo revolucionario, que es el consultorio externo, evitar la internación, la medicina preventiva, ir hacia donde están los enfermos que no tienen atención primaria, el tren sanitario, todo esto que se hizo en aquellos años, la cantidad de hospitales, ¿no?, dispensarios, bueno, un tipo notable realmente, que tuvo sus disidencias con Perón al final de su ejercicio, ¿no?, como tantos otros, ¿no? Hablaste de los ferrocarriles, hablemos un poco de la política petrolera, del peronismo, y si el contrato con la California, que vos lo tomás en el libro, entra en contradicción con la política de esos años o era una continuidad natural. Bueno, había, por supuesto que entra en contradicción, ¿no? Uno dice el artículo 40 de la Constitución del 49, que es un poco un resumen del nacionalismo económico, donde se habla que las fuentes de energía deben ser propiedad del Estado, petróleo específicamente, bueno, y evidentemente en el 55, fin del 54, cuando se comienza a negociar el contrato con la California, eso va quedando de lado, lo que al propio Perón le trae conflictos internos en su propio movimiento, ¿no? Uno de los... Sí, la verdad que sí, estaría bueno. No sé cómo podemos hacer. Parece bien. Hola. Estamos de acuerdo. Bueno. Decía que uno de las personas que realmente se enoja mucho con esto es John William Cook, ¿no? Que la revista de Frente va a hablar de este contrato. Después Justo Fierro, bueno, hay informes en torno a las características del contrato, que es un contrato verdaderamente bastante leonino, ¿no es cierto? Y que no le convenía demasiado a la Argentina, en un contexto donde se estaba complicando la producción de petróleo, también cosa que pasó muy tempranamente por el incremento notable del consumo domiciliario. Recordemos que el principal combustible, una red de gas relativamente pequeña, todavía domiciliaria, era el queroseno, derivado directo del petróleo. Por lo tanto, había un incremento del consumo en los automóviles, los transportes, un incremento notable del transporte público, y esto hacía que el país demandara cada vez más petróleo y evidentemente su capacidad de producirlo era todavía pequeña. El rol de YPF aumenta, crece, se crea el gasoducto más grande de América Latina, bueno, Comodoro Rivadavia, Buenos Aires, pero no alcanza para los niveles de incremento de producción, y ahí se empieza a pensar entonces, a partir de 53-54, cuando Perón decide que hay que abrir la economía a la inversión extranjera en un contrato petrolero que va a traerle muchos dolores de cabeza, que es el contrato de la California. Y creo que hay que ponerlo en ese contexto. Evidentemente contradecía los postulados de la Constitución del 49, Perón sabe que es polémico, no lo saca por decreto, lo manda al Parlamento y el Parlamento lo está por discutir, lo discute, y en el momento del golpe todavía se está discutiendo, ¿no? Lo que resulta muy interesante es que
algunos de los críticos más fuertes de ese contrato son, por ejemplo, Arturo Frondizi, en su libro Petróleo y Política, que una vez que llega al poder va a ser algo dos conferencias. Y vino bien, yo lo que creo. Bueno, claro. Bueno, no. Bueno, que va a ser luego los contratos petroleros en condiciones, en algunos casos, bastante cuestionables, con un éxito, vale decirlo también, ¿no? El conseguir el autoabastecimiento petrolero. Eso fue lo que consiguió Frondizi. Por supuesto, podríamos discutir mucho cómo fueron esos contratos, si estuvieron bien, si estuvieron mal, pero es, como presidente del Partido Radical, en aquel momento la principal espada opositora al contrato con la California, el famoso libro Petróleo y Política, que afortunadamente Horacio González tuvo la buena idea de reeditarlo. En las ediciones de la Biblioteca Nacional acaba de ser reeditado el libro Petróleo y Política, que estaba completamente agotado, ¿no? de Arturo Frondizi. Otro tema polémico de los años del peronismo es la relación. ¿Está por explotar algo? No, ese está comprando el micrófono, ¿no? Ahora parece que bien. Sí. Es la relación. Yo por ir a muchos recitales de rock, entre el peronismo y el nazismo, sobre todo con la llegada de científicos. Sí. No solo científicos, ¿no? Sí, hay dos cosas, una simpática y otra terrible, ¿no? La simpática es la de Richter, podemos decir simpática en algún sentido, digamos, una aventura digna de García Márquez, de un buen día, ¿no? De un José Arcadio, ¿no? De Aureliano, ¿no? Pero esto de inventar el sol, de reinventar el sol. Yo pongo en el libro el Ícaro de Huelmul, es decir, alguien que se siente en condiciones de controlar, armar un sol propio y de controlar lo que es llamado la fusión nuclear. Y lleva a tal punto adelante estos procedimientos que convence a Perón de que Argentina tiene la bomba atómica y que ha controlado la energía nuclear, y así se anuncia públicamente, lo cual es, en este sentido, Perón ha sido engañado, no es que Perón tenga él la culpa necesariamente de esto, sino que ha sido engañado por un hombre absolutamente inescrupuloso que inclusive es alertado por su colaborador, que le dice, bueno, fíjese cómo se está midiendo la reacción nuclear, porque a mí me parece que hay un problema de medición. Y efectivamente lo que había pasado es que se había roto el medidor de temperatura y eso le daba a Richter que habíamos alcanzado la fusión nuclear, cuando en realidad había un desperfecto en ese medidor. El colaborador le pide repetir la experiencia, cosa que la gente de las ciencias duras sabe que toda experiencia científica puede ser repetida y debe ser repetida para valorar el experimento, cosa que no podemos hacer en redes sociales, se puede repetir la experiencia exactamente y con las mismas condiciones. Y bueno, entonces realmente aparecen en escena dos personajes, ahí está llamando Richter por teléfono, notables, que son Gaviola y Balseiro, notables científicos argentinos que desenmascaran esto, pero con un final feliz, que es aprovechar la situación de Huemul y Bariloche para instalar el Centro Atómico Bariloche y luego el instituto que va a recibir el nombre de Balseiro, uno de los más prestigiosos de América Latina, ¿no? Si tiene un final que no era el esperado. Se suponía que teníamos la bomba atómica. Esto tiene derivaciones en todo el mundo, ¿no? O sea, preocupación en Moscú y Washington por la bomba atómica argentina, bueno, toda una película realmente. En cuanto a los otros, es un tema terrible, ¿no? El ingreso de jerarcas de primer y segundo grado, de tercer grado, los nazis a Argentina, que se sitúan más o menos entre 6.000 y 8.000. Debemos decir que no fue el único país receptor. Uno de los principales países receptores fue Estados Unidos, Argentina y Estados Unidos. Por supuesto que Estados Unidos nunca lo admite como tal. Pero es cierto que a Argentina vinieron personajes realmente detestables. Esa
los dos más importantes fueron Joseph Mengele y Adolf Eichmann, ¿no? Que vivieron aquí mucho tiempo, particularmente el caso de Eichmann. Estuvo 10 años exactamente, de 50 a 60, y la responsabilidad va desde Perón hasta Frondizi, ¿no? Que atravesó diferentes gobiernos. El caso Eichmann es un caso realmente interesantísimo porque va revelando quiénes eran los que querían que los nazis vengan a América Latina. Es una trama realmente impresionante donde entra a jugar el Departamento de Estado, el Vaticano, el gobierno británico, el gobierno italiano, el gobierno español. Es una trama conocida popularmente como la red de los conventos. Quizá el caso más interesante es el de Eichmann, como dije. Hay un libro extraordinario que es Eichmann en Jerusalén, escrito por Hannah Arendt, notable filósofa alemana, donde ella cuenta muy bien el caso y insiste en un dato que los norteamericanos suelen negar, o suelen no negar sino pasar por alto, y es: ¿dónde estuvo Eichmann entre 1945 y 1950? La respuesta es realmente estremecedora, ¿no? Estuvo en Alemania, viviendo en Hamburgo. Estuvo 6 meses en un campo de concentración norteamericano donde misteriosamente logró fugar. Eichmann, nada menos, ¿no? El responsable de Auschwitz y la solución final, bueno. De ahí entra en contacto con la Oficina de Asuntos Exteriores del Vaticano, liderada por un estrecho colaborador de Pío XII, que era el cardenal Udall, y consigue un pasaporte de la Cruz Roja, y de ahí viene a Argentina, donde se instala, y se está trabajando últimamente muy seriamente en una dirección que es la captación y cooptación de los jerarcas nazis por el Departamento de Estado norteamericano como agentes anticomunistas en Argentina. El caso comprobado en Argentina y en América Latina, el caso comprobado y absolutamente judiciable, esto salió en el juicio, fue el caso Barbie, Klaus Barbie, el carnicero de Lyon, que fue contratado por el Departamento de Estado para trabajar en la contrainsurgencia argentina y boliviana, y en Bolivia fue donde fue capturado, y donde en el juicio que se hizo en Francia quedó clarísimo de cómo Estados Unidos colaboraba en el envío de jerarcas a la Argentina. Esto no le quita responsabilidad a Perón, al gobierno, de la receptividad ni nada. Estoy agregando elementos de lo que todo el mundo sabe o supone, que me parece muy interesante agregar, ¿no? Es decir, había una oficina de migraciones donde había un tal Peralta, que era un hombre muy cercano ideológicamente a los nazis. Todo esto existió, está en el libro, pero me pareció importante agregar el elemento del Vaticano como un elemento muy importante y el elemento de los Estados Unidos, particularmente en el momento de la Guerra Fría, cuando comienza la Guerra Fría a partir del 47, donde unen esfuerzos para combatir en América Latina el comunismo, lo que llamaban genéricamente el comunismo, ¿no? Que no era necesariamente el PC, sino que era a toda fuerza opositora que complicara la vida al establishment, ¿no? Parte del Vaticano es momento de tocar uno de los temas más rígidos y a la vez más esclarecedores del libro, que es la relación, el papel de la Iglesia durante los años de 1943 1950. Bueno, es una relación de mutua conveniencia, donde al principio hay una estrechísima relación de Perón con la Iglesia, otorgarle grandes privilegios, la educación religiosa obligatoria, subsidio a la educación católica privada, permanente, presencia muy fuerte en las áreas de comunicación y educación, cultura, que se va rompiendo por la dinámica propia que va adquiriendo el peronismo, donde aparecen alarmas dentro de la jerarquía eclesiástica, donde aquella jerarquía que decía: no es que nos guste Perón, pero es el único que puede garantizar que no flamee la bandera roja en la Plaza de Mayo, ¿no? Dicho por el padre Menville, a preocuparse por la dinámica social que está adquiriendo el peronismo, la conciencia que va creando, independientemente de la voluntad de Perón, dicen ellos, ¿no? La aparición de la figura de Evita, enorme competencia, la histórica beneficencia de 2 millones de comillas de la Iglesia Católica, ¿no? Terrible problema, insoluble, hasta la muerte de Evita por lo menos.
Y evidentemente esto va llevando a un choque de intereses que explota cuando la estrategia de la que venimos hablando, del Vaticano y el Departamento de Estado, lanzan al mundo la idea de los partidos demócratas cristianos que venían a enfrentar a las ideas de izquierda, particularmente en América Latina, con interesante éxito en Chile, ningún éxito en Argentina, y la idea de este Partido Demócrata Cristiano, a lo cual Perón se opone, diciendo que el peronismo era democrático y cristiano, que no hace falta una democracia cristiana en Argentina, y aparece ahí el conflicto que se va agravando cada vez más hasta llegar al enfrentamiento que tiene como escenario el Cristo Vence, ¿no? Digamos, el bombardeo de la Plaza de Mayo, la quema de los templos, y un dato muy interesante, el cual investigué con mucho interés porque el sentido común supone que la excomunión a Perón y a los peronistas vino después de la quema de las iglesias, pero esto es previo. La excomunión llegó la mañana del 16, en el momento que se están produciendo los bombardeos, llegó una excomunión fulminante que hablaba, que tenía que ver con la expulsión de Tato y Noboa, del sacerdote Tato y Noboa, haciendo uso del derecho canónico que rigió hasta 1983, que dice que cualquiera que atacara de palabra, solamente aunque sea de palabra, a un integrante de la iglesia, puede ser excomulgado. Y esto ocurrió de una manera muy rápida y acelerada en la mañana del 16 de junio. Insisto, ese derecho canónico rigió hasta que fue reformado en 1983. Y es muy interesante ver cómo esa excomunión automática no se aplicó durante la dictadura frente a, no agresiones de palabra, asesinatos de obispos como Monseñor Ponce de León y como Monseñor Angelelli. Lejos de ser excomulgado, Videla comulga todos los días, cómodamente, no sé si cómodamente, no sé cómo estará hoy, ¿no? Pero en su casa. Si la Iglesia jamás excomulgó a ningún miembro de la dictadura militar hasta el día de hoy. Y me parece que es una interesante comparación para hacer, ¿no? Además es interesante decir que aquella iglesia, la del 55, era una iglesia monolíticamente conservadora. Si no habían aparecido las disidencias que van a aparecer afortunadamente en los años 60, ¿no? Primero los curas obreros, después sacerdotes para el tercer mundo, que tuvo un movimiento muy importante en Argentina con Carlito Mujica a la cabeza, ¿no? Pero eso va a faltar mucho para que eso pase. Faltaba para el Concilio Vaticano II, 1962. Es decir, estamos en la iglesia preconciliar, monolíticamente. Hernán Benítez era evidentemente un bicho raro dentro de esa iglesia, y que era una verdadera excepción, creo yo, ¿no? La iglesia se adelanta, y es evidentemente el factor aglutinante de la alianza opositora, así como el embajador Braden fue el aglutinante de la Unión Democrática en el 45. La Iglesia es el factor aglutinante de la alianza opositora golpista, en este caso, no democrática, en 1955. Vale la pena ahondar un poco más en ese 16 de junio de 1955 para tener bien presente la monstruosidad que significó ese acto, ¿no? Bombardeo a población civil del mismo país. Sí, único del mundo, ¿no? Salvo en el caso de guerra civil, pero acá no estábamos en guerra civil, ¿no? Uno podría pensar en la guerra civil española, pero no era nuestro caso, ¿no? Una aviación naval que bombardea una ciudad, pero es interesante ser detallista en esto, no morboso, sino detallista. O sea, no fue un bombardeo, fue un bombardeo con ametrallamiento, es decir, paso rasante de metralla sobre la gente, matando a la gente, decididamente. No es que lo quería matar a Perón, nada más, como decían los partes de la Fuerza Aérea Naval en operaciones, ¿no? Mataban a la gente. Y ahí que hubo 360 muertos y 1000 heridos. Y lo interesante, publico ahí parte de los revolucionarios, entre comillas, donde dicen que el principal responsable de esas muertes es Perón, porque convocó a la gente a la plaza, ¿no? Algo realmente increíble, cosa que no es así, porque Perón en realidad trata de que la gente no vaya a la plaza, porque los conoce,
y le dice a Lucero: yo los conozco, cuidado que no venga la gente a la plaza, pero ya la CGT los había mandado, ¿no? Y entre las personas que están en el Ministerio de Marina, que es el último foco rebelde, si se puede llamar así, donde está el contraalmirante Gargiulo, que se va a suicidar, por lo menos un acto de dignidad, está Olivieri y hay dos colaboradores entusiastas golpistas, que son Emilio Eduardo Macera y Horacio Mayorga, jefe de la ESMA, y bueno, el otro no hace falta que diga quién es, ¿no? Creo que hoy es un vegetal, no sé, dicen, no sé. Sí, vamos, no sé, la verdad que no sé cómo anda el muchacho. ¿Cómo? No, Rojas en esto no participa activamente, él personalmente no está todavía convencido. Recordemos que Rojas es un activo peronista, fanático peronista, que le llega a discutir al embajador Cook cuando se encuentra con él en la embajada, el agregado militar en Brasil era él. Se encuentra con el embajador Cook, el padre de Bebe Cook, y discute sobre peronismo, y su fanatismo es realmente, tiene la medalla de la lealtad, por otra parte. Pero bueno, vieron como la gente, ¿no? Sí. Antes de abrir el capítulo con las preguntas del público... Lo que sí hace Rojas es hacer la defensa de Olivieri, que es uno de los hombres que participa, defensa en el juicio militar que se le hace. Perdón. No, decía antes de abrir el capítulo de las preguntas de la gente, ¿por qué no nos contás cuáles son para vos las causas de la caída del Perón? Múltiples, es decir, por un lado, un propio agotamiento del modelo, una soledad del poder que es advertida de muy buena leche por la gente que lo rodeaba, la más interesante para mí: Cardillo, Scalabrini, Jauretche, Mercante, Cook, que le dicen cuidado con esta megalomanía, con este culto a la personalidad, con esto de encerrarse, con tornarse cada vez más autoritario. Cuidado con esto. Hay una maravillosa frase de don Arturo Jauretche que le dice: suena la calle Perón, suena la ciudad Perón, suena la provincia Perón. Tengo miedo de que tanto sonar Perón termine sonando Perón. Bueno, y él se retira, se va del Banco Provincia, se va, como dice él, a plantar árboles, ¿no? Y lo mismo pasa con Scalabrini, ¿no? Y van advirtiendo eso, a pesar de lo cual el 15 de septiembre a la noche están en la Casa Rosada, ¿no? No eran traidores, era gente que tenía diferencias y que critica lo que ellos entienden que está mal y que no debe ser así. Un crítico muy interesante de ese autoritarismo peronista, Rodolfo Walsh, ¿no? Que se alegra con el golpe del 55, lo dice él en el prólogo de Operación Masacre, ¿no? Cuando dice: me estaba harto de ese autoritarismo, de esa cosa tan cerrada, ¿no? Bueno, evidentemente había un agotamiento de ese modelo, lo que no quería decir que se negara toda la extraordinaria obra, los avances, pero ellos lo que decían es: esto se arregla con participación popular, ¿no? Con personalismo, ¿no? Cuando pasa lo de junio, Perón dice: déjenme jugar a mí, yo, ¿no? Y ellos le dicen: no, rodéese de la gente, acá hay que convocar a la gente, ¿no? Esa es una cuestión. La otra cuestión, evidentemente, la ofensiva de la derecha argentina sobre un modelo que evidentemente le resultaba inaceptable, ¿no? O sea, lo dice muy bien el contraalmirante Rial, uno de los ejes de la Revolución Libertadora, cuando producido el golpe se encuentra con un grupo de trabajadores municipales que están esperando para que les atienda Lonardi, y le dice: mire, que les quede muy claro que la Revolución Libertadora se hizo para que el hijo del barrendero muera barrendero, ¿no? Sí, ahí hay un elemento muy claro de esa revancha social, de no soportar el avance que se produjo en todo ese periodo. Bueno, yo creo que son muchas las causas. Una oposición que evidentemente es muy dolida por ser tan perseguida, pierde el rumbo, cree que todo vale si ella es perseguida, por lo tanto hay derecho a la beligerancia, cualquier método es válido para combatir al gobierno. Se van perdiendo los rumbos de un lado y de otro, el 5 por 1 por un lado, es un momento muy complicado, y evidentemente
mucha gente consciente se da cuenta que lo peor que puede pasar es que aún en ese gobierno termine, porque lo que va a venir va a ser terrible. Entre ellos está el doctor Ingalinera, ¿no? El extraordinario médico comunista rosarino que es detenido increíblemente haciendo campaña en contra del golpe contra Perón, ¿no? Una ignorancia completa de la policía rosarina que lo secuestra, lo tortura y lo mata cuando él estaba imprimiendo volantes por su cuenta, sin autorización del partido prácticamente, diciendo hay que parar el golpe porque lo que va a venir después va a ser el antipueblo absolutamente. Un hombre que estaba a la antípoda del peronismo, comunista, ¿no? Pero no quería ese golpe, él por lo menos, ¿no? Un tipo digno que se da cuenta que lo que va a venir va a ser el horror, ¿no? Como vino el desarme del Estado benefactor, el ingreso al Fondo Monetario, todo lo que trajo la llamada Revolución Libertadora. Y es muy interesante ahí el primer discurso de Lonardi en la Plaza de Mayo, el 23 de septiembre, donde dice a los hermanos trabajadores que se queden tranquilos que ni un solo derecho será conculcado, ¿no? Bueno, no es lo que querían, lo que lo estaban rodeando. Por eso Lonardi no dura nada, ¿no? Pero digo, evidentemente ahí hay un punto también interesante en la interna de la propia Libertadora, donde los Lonardi van a ser nada más que un instrumento, ¿no? Para ellos.